a regresar otra vez a nuestra serie que estamos teniendo en el libro de Efesios. Estamos en la serie que hemos iniciado desde el año pasado, en el libro de Efesios, la serie que hemos titulado La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. La semana pasada estábamos viendo el encabezado sobre la posición del creyente o la iglesia en Cristo. La posición del creyente o la iglesia en Cristo. Y estamos viendo la posición que llamamos la nueva vida en Cristo. Esa habíamos iniciado 2 semanas atrás. Y hoy, si Dios nos permite, vamos a terminar esta posición que hemos visto. Y le invito a que vayamos a Efesios capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo el versículo 8 hasta el 10. Efesios 2, 8 hasta el 10. Te voy a leer lo que dice estos versículos de Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a interesante pensar en esto. Uno de los pilares inconmovibles del cristianismo es la doctrina de la salvación por gracia. El buen entendimiento de esta doctrina en la vida de un creyente es fundamental para así poder tener un buen entendimiento de las Escrituras, la palabra de Dios. No se puede ser un buen evangelizador, evangelista, no se puede ser un buen predicador del Evangelio si no se tiene un correcto entendimiento bíblico acerca de la salvación por gracia. Ninguna religión en el mundo te ofrece salvación aparte de las obras. Como bien dijo el pastor Paul Walsh en una ocasión, hablando acerca de este punto, de que todas las religiones del mundo son religiones de obras. El cristianismo es el único que ofrece salvación sin méritos humanos. El cristianismo es el único que ofrece salvación sin ningún mérito humano. La semana pasada habíamos visto en el versículo 5 de aquí de Efesios 2, habíamos visto que esa unión, esa vida que Dios nos dio en unión a Cristo, esa salvación que recibimos, fue únicamente por gracia. Así le hemos dicho. Ahora en este versículo vamos a ver, el versículo 8 hasta el 10 de Efesios 2, vamos a explicar más detenidamente esta doctrina de la salvación solo por gracia. Escuche como dice el versículo 8 nuevamente. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. El propósito de la nueva vida que Dios nos dio en esa unión con Cristo fue para mostrar su abundante riqueza de su gracia, la abundante riqueza de su gracia, de su bondad por medio de Cristo, nuestro Salvador. Eso habíamos visto en el versículo 7 la semana pasada. Y la razón de esto lo vemos ahora en el versículo 8. Es interesante que esta conjunción que aparece aquí en el versículo 8, esta conjunción ¿por qué? Que vemos aquí en este verso, nos explica cómo fue que fuimos salvados por gracia. Nos explica cómo fue que nosotros fuimos salvados por gracia. Esta palabra que aparece aquí como gracia, en el griego viene de una palabra que se llama charis, que significa regalo, un favor inmerecido que uno le da a alguien. Eso es lo que significa la palabra gracia. Cuando uno recibe un regalo, uno no contribuye nada a ese regalo, solamente lo recibe. Solamente extiende su mano para recibirlo.
La gracia y las obras son polos opuestos. Esto es interesante tener en mente. La gracia de Dios y las obras son polos opuestos. Mis obras no contribuyen para yo tener la salvación. Es salvación únicamente por gracia, aparte de las obras. Pablo en este verso que acabamos de leer, el versículo 8, nos explica que Dios nos salvó gratuitamente por gracia. Dios nos salvó gratuitamente por gracia. Porque la realidad era que nosotros estábamos antes, no podíamos ganar la salvación, no podíamos hacer nada para ganar la salvación. Y esto es por nuestra mortalidad espiritual, porque estábamos muertos en delitos y pecados, como ya nosotros habíamos visto anteriormente. Así que nosotros fuimos o recibimos el regalo de Dios deliberadamente, su gracia, para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestro pecado. Ahora bien, pero como siempre le digo a las personas y a los hermanos de mi iglesia, Dios nos salvó a nosotros gratuitamente por gracia. Para nosotros fue gratis, pero para Dios le costó. Dios tuvo que pagar un precio y el precio fue la vida de su Hijo en la cruz. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él dio su vida ahí en la cruz para poder redimirnos a nosotros de nuestra maldad. Dios pagó un precio. En este versículo 8 que estamos viendo de Efesios 2, nos sigue diciendo que esta salvación que nosotros recibimos de Dios por gracia a través de la fe, o es a través de la fe, o sea que esta salvación vino por medio, la salvación por gracia vino por medio de la fe. La fe fue el transporte que Dios usó para recibir esa gracia, esa salvación, la cual es un regalo de Dios al igual que la gracia. Es interesante, la fe es un regalo de Dios al igual que la gracia. Y esto lo vamos a ver más enseguida, lo vamos a ver más en detalle. Esta fe de la cual nosotros estamos viendo aquí en este versículo 8 es la fe salvífica, como se conoce. Aquella fe salvífica no es esa fe común que cada persona tiene. Es aquella fe que cree en el Evangelio para salvación. Es entregar toda tu vida al Evangelio de Jesucristo para ser salvo. Es entregarte a Jesús. Es esa fe que salva. Pablo nos confirma esto mismo, esta verdad, al final del versículo 8. Escuche cómo dice al final del versículo 8. Otra vez lo vamos a leer. Dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, hablando de esa gracia, de esa salvación, de esa fe que Dios nos ha dado. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia que Dios nos da por medio de la fe no tiene que ver nada con nosotros. Nosotros no hemos contribuido en nada para ganar o merecer dicha salvación. Todo ello es don de Dios, es un regalo del Señor. Nosotros no podemos producir salvación, esa es la realidad. Nosotros, el hombre pecador, no puede producir salvación por nuestras obras, no lo podemos. Ni nuestra propia fe puede hacerlo. Y esto es por la causa de ¿qué? De nuestra mortalidad espiritual, como vimos en el versículo 1 al 3 de Efesios. Si bien recuerdan, vimos que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no podemos contribuir, somos muertos. No podemos contribuir nada para obtener la salvación. De modo que todo mérito es de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que Dios nos da esta gracia. Y Dios nos da la capacidad de poder creer en el Evangelio para salvación. Y esto me viene a la mente lo que dice, lo leí también la semana pasada, lo que dice en Juan capítulo 6,
y versículo 44. Jesús hablando dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Si el Padre, esta palabra en griego es como arrastrar. Si el Padre no te arrastra a Cristo, nadie puede venir a mí. Creo que entendamos esto. Este predicador del siglo pasado, del siglo XX, Charles Spurgeon, lo explicó de esta forma, hablando de este dilema de la gracia y la fe. Y creo que esta es una buena ilustración que nos ayudaría a poder entender. Escuche cómo dice esta ilustración que hizo este predicador, Charles Spurgeon. Dice, la fe que recibe a Cristo es un hecho tan sencillo como cuando un niño recibe de ti una manzana, porque tú la extiendes con tu mano, prometiéndosela, y sí, viene a tomarla. Lo que es la mano del niño en orden a la manzana es tu fe en orden a la salvación perfecta en Cristo. La mano del niño no hace a la manzana, ni la mejora, ni la merece, solo la acepta. Y la fe se ha elegido por Dios para ser la recibidora de la salvación. Porque no pretende crear la salvación, ni ayuda a mejorarla, sino que está contenta de recibirla humildemente. La fe es la mano extendida que recibe la dádiva. La fe es la mano del alma que tiene la capacidad de recibir la gracia. La fe es la mano del alma que tiene la capacidad de recibir la gracia. Otra ilustración que tal vez nos puede echar un poquito más de luz para entender este dilema de la gracia y la fe en la salvación es esta ilustración que hace Henry Matthew y Francisco La Cueva en su comentario. Escuche cómo dice esta ilustración. Podemos decir que la gracia es como el alimento y la fe es como la cuchara o el tenedor con que tomamos la comida. No es el tenedor el que alimenta, sino la comida. Pero tomamos el alimento con el tenedor o la cuchara. Sigue diciendo, lo que Pablo sin duda tiene aquí en mente es salir al paso de alguien que podría decir lo siguiente: Dios pone la gracia, el hombre pone la fe. Así que el hombre pone su parte en su propia salvación. Pablo respondería, siguiendo esta misma ilustración de la cuchara: somos alimentados espiritualmente por Dios y hasta el mismo tenedor como el que comemos o como lo que comemos es regalo de Dios. Tanto el tenedor como la comida es regalo de Dios. Creo que esta es una ilustración que nos ayuda muy bien a poder entender que Dios nos salvó por gracia, por fe, y todo es don de Él. Pero si alguien aún tiene duda en cuanto a este punto, Pablo continúa diciendo aquí mismo en el versículo 9, para que nosotros tengamos mayormente claro que no es por obra. Pablo sigue diciendo lo siguiente, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablando de la salvación, no es por obra, no es por mis esfuerzos, para que nadie se gloríe. Aparte de que nosotros no podemos hacer nada, ninguna obra suficientemente buena para ganar la salvación, Pablo aquí nos dice que la salvación no es por obras. No, la salvación no es por obra. Para que nadie tenga ningún motivo de por qué jactarse, de por qué alardear de sí mismo, de por qué decir yo gané la salvación por mis buenos actos, por mi buena conducta, por ser una persona que hacía obra. Es por gracia, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No hay mérito alguno
en nuestra salvación, sino únicamente los méritos de Cristo aplicados a nosotros. Los únicos méritos que cuentan en la salvación son los méritos de Cristo puestos a nuestro favor. De modo que toda gloria y toda honra es a Él. La salvación no es por la confirmación, como podríamos llegar a pensar. La salvación no es por el bautismo. No es por la membresía en una iglesia. No es por la asistencia a una iglesia. No es por la Santa Comunión. No es por tratar de guardar los 10 mandamientos. No es por vivir por el sermón del monte. No es por dar caridad o ofrenda. No es por ser un buen vecino. No es por vivir una vida moral y respetable. La salvación no es por eso. Nadie se salva por obras. Nadie se salva por las obras, por la fe más obra. Nadie se salva por la fe más obra. Únicamente se salva por la gracia, por medio de la fe. La salvación es por gracia únicamente. Es por gracia. La fe es el transporte que lleva a esa gracia salvadora de Dios, o que recibe esa gracia salvadora del Señor. En el momento en que una persona, mis hermanos, en el momento que alguien trata de añadir obras o cualquier clase de obra o cantidad de obra, con tal de conseguir la vida eterna, con tal de conseguir la salvación, ya no es por gracia. Como dice William MacDonald, ya no es por gracia. Y Romanos capítulo 11 y versículo 6 dice lo siguiente: pero si es por gracia, ya no es a base de las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es como un trabalengua esto. Pero lo que está diciendo, si la salvación yo la recibo por obra, entonces no es por gracia. Porque si tú la recibes por obra, quiere decir que tú trabajaste por ella para ganarla. Pero si la salvación es por gracia, entonces no es obra, porque no puede haber obra en lo que es gracia. Porque lo que es, la gracia es un regalo. Si tú que recibes un regalo porque lo ganaste, no es un regalo, es tu recompensa. Pero la salvación es por gracia. Tú no contribuiste en nada, no trabajaste. Fue un regalo inmerecido. Mis hermanos, la salvación es únicamente, absolutamente por la gracia. La salvación no es por obra. La única obra que es aplicada en la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Son sus méritos que son puestos a nuestro favor. Él es el único que merece honor y gloria. Él es el único. Ahora bien, seguimos leyendo. En el versículo 10, Pablo continúa explicando este mismo tema de la salvación, esta misma idea. Y el propósito de ella, vamos a ver lo que dice el versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El nuevo nacimiento es creación de Dios. Él nos hizo nueva criatura en Cristo. Somos su obra maestra, como dice la Biblia, nueva traducción viviente. También en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el propósito de nuestra salvación, que no fue por obra, el propósito de esta nueva creación que nosotros somos en Cristo,
por medio de esa gracia que se manifestó a nosotros, es, como dice este versículo, es para hacer buenas obras. Ahora sí, ahora se encajan las buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Como decía un profesor en el seminario, no somos salvos por obra, pero sí para hacer buenas obras. Las obras del creyente, mis hermanos, evidencian su nueva naturaleza. Nuestras obras, después de ser cristianos, evidencian lo que somos, nuestra nueva creación, nuestra nueva naturaleza. Como nuevo árbol que nosotros somos plantados en Cristo, debemos de dar fruto. Debemos de dar frutos, porque estamos plantados en Cristo Jesús. Debemos de dar frutos como nuevo creyente en Cristo Jesús, como creyente, como nueva creación. Debemos de dar fruto. Y es interesante, debemos de dar el fruto debido a lo que somos. Porque si somos un árbol, un árbol de naranjo, debemos de dar naranja. Si somos un árbol de aguacate, debemos de dar aguacate. Si somos un árbol de pera, debemos de dar pera. Debemos de dar según lo que somos. Escuche como dice este versículo, el mismo Jesús hablando en Juan capítulo 15 y versículo 8. Lo voy a leer en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Escuche como dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mi discípulo, que son mis discípulos. Nuestro fruto evidencia lo que somos. Ahí están los frutos de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, que es una evidencia de lo que nosotros somos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nos habla de ese fruto del Espíritu Santo. Las obras en las que nosotros debemos andar, como vimos en este versículo, que Dios preparó su obra, las obras en las que nosotros debemos andar, fueron aquellas obras que Dios preparó, que Dios apartó para nosotros, para que nosotros andemos en ella desde antes de conocerle a Él. En otras palabras, Dios tiene un plan para cada creyente, mucho antes de su conversión, para que ese creyente ande en ese plan que Dios tiene para él. Las obras de Dios en las cuales Él quiere que nosotros andemos son bastantes, son muchas. Basta con nosotros mirar las responsabilidades que nosotros tenemos, los mandamientos como cristiano individual, los mandamientos que tenemos como iglesia, que Dios nos ha dado para que nosotros lo hagamos en su palabra. Basta con mirar la Biblia y ver todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos por su palabra. Todo el bien bíblico que usted pueda hacer como creyente en este mundo, como un representante de Dios, son parte de esas buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ella. Todo el proceso de santificación que Dios usa, y a veces el proceso de santificación que Dios usa para nosotros es difícil, porque Dios usa la prueba, así como el oro es metido en el fuego más candente para que salga ese brillo. Todo el proceso de santificación que Dios usa en nosotros para moldearnos más a su Hijo, son parte de esas obras que Dios ha preparado. Cada esfuerzo que usted, mi hermano, hace para crecer en la fe, estudiar la palabra de Dios, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hace o emprenda y atender a su llamado que Dios le hace a usted particularmente, es parte de esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. El descubrimiento de los dones también podríamos meterlo aquí. Descubrir mis dones espirituales, los cuales Dios me ha dado,
y ponerlo al servicio de la iglesia para que la iglesia sea edificada, es parte de las obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ella. Dios ha decidido llevar el plan de salvación a las naciones, a las personas, ¿a través de quién? De nosotros, a través del creyente, a través de la predicación del evangelio, a través de la iglesia. Estas son también partes de las obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ella. Escuche cómo dice mi hermano Filipenses 2:13, hablando de que Dios es el que hace eso en nosotros. Porque Dios es el que hace en vosotros, o Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que produce eso en nosotros. Así que, mis hermanos, hemos visto esta posición del creyente en Cristo, su nueva vida en Cristo. Que esta nueva vida en Cristo, hermano, que usted tiene y que yo tengo, pueda ser parte de nuestra identidad cada día. Como yo siempre digo, que Cristo, mi unión a Cristo, en su muerte, en su bautismo, en su resurrección, pueda ser mi ID en el Señor. Que podamos tener un profundo agradecimiento a Dios por desbordar sobre nosotros su gracia. Que nosotros podamos estar unidos, y estaremos unidos a Cristo, recibiendo, por otra vez recibido esa bendición de estar unidos a Cristo, ese agradecimiento que el Señor no ha dado en Cristo a nosotros. Mis hermanos, que nosotros podamos andar cada día haciendo estas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, que podamos andar en ellas. Dios nos ha salvado por gracia, que nosotros podamos empeñarnos en esforzarnos en la misma gracia para andar en aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Que nosotros busquemos cada día este andar en medio de su voluntad, haciendo lo que Él le agrada. Andar en el centro de la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar a mí y que le puede pasar a usted. Mis hermanos, que nosotros podamos cumplir nuestra misión de existencia, que es dar gloria a Dios a través de nuestras obras, fruto de la salvación por gracia que hemos recibido en Cristo. En Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo, que podamos apreciarlo. Y esperemos que este también sea el mismo sentir de usted, hermano, que pueda apreciar la nueva vida que tiene en Cristo. Y que tu amigo que tal vez no ve, pueda también apropiarte de esa gracia que Dios ha ofrecido a través de Cristo por su muerte en la cruz para salvación. Pídele a Dios arrepentimiento y entrega tu vida a Él y recibirá esa gracia que Dios nos da a nosotros en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque cuán precioso es esa gracia, Señor, cuán preciosa es esa gracia que tú has desbordado abundantemente sobre nosotros en Cristo. Gracias, Señor, por estar ligado a Cristo. Gracias por tener una nueva vida. Gracias porque estamos en el centro de tu propósito, Señor. Aquellas obras que tú has preparado para nosotros. Aún desde antes de nosotros nacer, ya tú has preparado un camino, un plan para nosotros. Y estamos en la salvación y cada día tenemos la oportunidad de ver esas obras que tú has preparado para que nosotros andemos. No somos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras. Muchas gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.